Mi hija está durmiendo aquí. En serio, señora, no llame en mitad de la noche, gritó con voz de borracha. Era la mujer que es la compañera de nuevo matrimonio de mi hijo. ¿Qué demonios está pasando? Mi nieta, hecha jirones, está delante de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Confundido, pregunté, y mi nieta respondió: Creo que su teléfono sigue encendido, abuela. Vamos a casa de mamá. Pilar, seudónimo de sesentona. Me llamo Pilar y tengo 60 años. Trabajo a media jornada como cajera en un supermercado. Mi marido falleció hace un año. Era cáncer. Cuando se lo descubrieron, ya había hecho metástasis por todo el cuerpo. Y no duró mucho. Trabajó duro hasta casi jubilarse, esperando una vida tranquila con nosotros dos solos. En el momento de la muerte de mi marido, me hundía en la tristeza. Pero con el aliento de la familia y los compañeros de trabajo, por fin empecé a recuperar fuerzas. Tengo un hijo que se llama Pedro y una nieta que se llama Wanda. Pedro se casó a los 25 años y entonces tenía a Wanda con su mujer. Sin embargo, 5 años más tarde, su mujer falleció en un accidente de tráfico dejando en brazos a Wanda, que añoraba a su madre. Y sin tiempo para sumirse en el dolor, Pedro luchó solo con el trabajo y el cuidado de los niños. Mi marido y yo apoyábamos desesperadamente a nuestro hijo en todos los aspectos, desde la vida cotidiana hasta las finanzas, y queríamos a Wanda como si fuera nuestra propia hija. Por eso, incluso con una modesta pensión y los ingresos de un trabajo a tiempo parcial, he estado ahorrando un poco de dinero cada mes, con la esperanza de que sirviera para el futuro de Wanda. No hay mucho que una persona mayor como yo pueda hacer. El dinero siempre es útil. Un día de fiesta, estaba ocupada corriendo de un lado a otro desde por la mañana. Pedro traía a casa a la mujer con la que sale. Hace un tiempo, me consultó sobre la posibilidad de volver a casarse. La mujer en cuestión es una compañera de trabajo de la empresa de Pedro, que trabaja como personal temporal y es 2 años mayor que él. Se hicieron amigos a través del trabajo y su relación se fue desarrollando. Cuando Pedro me habló del matrimonio, mi mayor preocupación era Wanda. Hace 5 años que murió su madre, pero Wanda solo tiene 10. ¿Aceptará que su padre vuelva a casarse en un momento tan delicado? Sin embargo, no puedo decirle a Pedro que no vuelva a casarse. Como madre, quiero que mi hijo vuelva a ser feliz. Lleva mucho tiempo luchando solo. Suena el timbre y llegan Pedro y su novia. Los invité a pasar a casa y los presenté formalmente. Se llama Beatriz. Tiene el pelo de colores vivos, las uñas rosas, una minifalda y un aspecto sorprendentemente llamativo para alguien que ronda la treintena. Además, sus gestos implicaban un montón de toques corporales entrañables, y me miraba constantemente con dulzura. Pedro me dijo: «Está bien que deje mi trabajo. Haré todo lo posible por convertirme en una buena esposa». Mientras decía esto coquetamente, ella se apoyaba en Pedro, a pesar de mi presencia. Parecía ajena a su entorno, dándome la impresión de que no prestaba atención. Sin embargo, Pedro pareció comprender mis sentimientos al decir: «Beatriz puede tener este aspecto, pero en realidad es buena en las tareas del hogar. Se la he presentado a Wanda muchas veces, y ha preparado comidas y salido con nosotras. Estoy muy contenta de tener como hija a una chica tan guapa como Wanda. Quiero que nos llevemos bien. Eso es lo que pienso». «Eso está bien, Beatriz. Por favor, cuida de Pedro y de Wanda. Si tienes algún problema, no dudes en consultarme cuando quieras». Sonreí e hice una reverencia sincera. Me sentía aliviada desde el fondo de mi corazón. Si Wanda está apegada a ella, entonces es tranquilizador. Debe de ser una mujer fiable y amable bajo su llamativa apariencia. Los vi marcharse, rezando por la felicidad de Pedro y Wanda. Al cabo de un tiempo, Pedro y Beatriz se casaron. Wanda apareció sonriente en el lugar de la boda. Incluso hubo una escena en la que le entregaba flores a su madrastra, Beatriz. Ahora puedo estar tranquila. Eso es lo que pensé. Pero duró poco. Después, Beatriz, por alguna razón, visitaba con frecuencia nuestra casa. Su propósito era el dinero. Pedía ayuda financiera para comprar muebles y electrodomésticos para su sustento. Los muebles y electrodomésticos ya deberían estar en su sitio, ¿no? ¿Por qué necesitas comprar otros nuevos? Bueno,
es porque son las cosas que usaba la exmujer de Pedro. No quiero usar cosas de su exmujer. Sugerí cambiar de casa, pero Wanda realmente no quería. Claro que no. Para Wanda, esa casa es un lugar lleno de recuerdos de su madre. Comprendo tus sentimientos, pero, por favor, piensa más en Wanda. Solo tiene 10 años. Ya que te casaste con un hombre con un hijo, deberías estar preparada para eso. Con fastidio y rabia, dirigí mis palabras hacia ella. Y Beatriz comenzó a llorar, tumbándose boca abajo sobre el escritorio. Mentiroso. Dijiste que podía consultarte cualquier cosa. Pedro siempre prioriza los sentimientos de Wanda y nadie piensa en mí, gritó con fuerza, sin dejar de lamentarse. Además, dijo, hago todo lo posible para no estresar a Wanda porque quiero llevarme bien con ella. ¿Por qué no lo entiendes? Siento que me voy a morir del estrés de criar a un hijastro. Ahora precisamente, suspiré profundamente, sujetándome la cabeza con las manos. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo antes de casarse? ¿Quién es el verdadero mentiroso? Pero no quería que albergara sentimientos negativos hacia Wanda. Si Natalia admira a Miquela, quiero que la trate como a una madre de verdad. De acuerdo, lo entiendo, yo pondré el dinero, pero prométeme que, por favor, no tirarás nada de lo que les guste a Pedro y a Wanda. Comprendo tus sentimientos, pero por favor, te lo ruego. Si estás estresada, házmelo saber y te ayudaré a liberarlo, como se espera de ti. Muchas gracias. Rápidamente cambió de actitud, esbozó una gran sonrisa, cogió el dinero y se marchó. Se convirtió en un gasto repentino, pero si permite a Wanda vivir cómodamente, es un pequeño precio a pagar. Pensando en eso, sentí agudamente que mis propios pensamientos eran demasiado ingenuos. La mendicidad de Beatriz por dinero continuó después. Con el pretexto del estrés, pedía esto y aquello e incluso exigía dinero para los gastos de Wanda. Pedro debería recibir un sueldo decente. Mis sentimientos hacia Wanda fueron completamente explotados. Sin embargo, cada vez que Wanda era utilizada como excusa, yo no podía decir nada. Finalmente, no podía permitirme dar dinero solo con mi trabajo a tiempo parcial, y acabé en la situación de tener que aceptar trabajos adicionales y acumular deudas. Afortunadamente, al cabo de un tiempo, la mendicidad de Beatriz se calmó. De alguna manera conseguí reducir mis gastos y devolver la cantidad prestada. Es mejor devolver las deudas, sobre todo las que acumulan intereses, lo antes posible. Tuve días ajetreados, y la estación se convirtió en pleno invierno. Tanto la familia de mi hijo como yo vivimos en una zona donde son frecuentes las nevadas copiosas, y cuando llega el invierno es necesario palear la nieve. Cuando mi marido vivía, solíamos palear la nieve juntos por la mañana. Pensando en eso, me pasé el día paleando nieve sola. Una noche, mientras dormía sola, de repente se oyeron fuertes golpes en la puerta principal. Me desperté a toda prisa. Era medianoche. ¿Quién demonios podía ser? Nerviosa, de pie frente a la puerta, oí una débil voz desde fuera. «Abuela, soy Wanda», dijo. «¿Wanda?» Abrí rápidamente la puerta, y allí estaba Wanda, apenas de pie, tras haber llegado por fin a la puerta. Tenía la ropa rota y estaba descalza. ¿Por qué, en un día tan nevado, caminaría en una ventisca en esas condiciones? Me agarré la cabeza confundido, pero no era el momento. Llevé rápidamente a Wanda a la casa y le preparé un baño caliente. Los labios de Wanda, que se habían puesto morados, y su cara, que se había vuelto azul glacial por el frío, parecían haberse calmado de alguna manera, y me sentí aliviado desde el fondo de mi corazón. Eran las 2 de la medianoche. Mientras miraba a Wanda beber leche caliente por un lado, llamé al teléfono de Beatriz. Pedro está de viaje de negocios desde ayer. Me había pedido que le ayudara si pasaba algo. Le dije. «Hola, Beatriz», que contestó al teléfono. Hablaba alegremente, pero parecía estar borracha, pues sus palabras no salían con claridad. «Beatriz, soy yo. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué le has hecho a Wanda?», le pregunté. «Ah, eres tú, vieja, molesta». Oí un suspiro al otro lado del teléfono. Luego la oí reírse con otra persona. Parecía que estaba con otra persona. «Contesta bien. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Dejar a Wanda. ¿Sabes en qué condiciones está Wanda?
Pregunté. Eres tan molesto. Está durmiendo a mi lado. Y señora, ¿conoce la palabra desconsiderada? No llame en mitad de la noche. Es irritante, dijo antes de colgar unilateralmente el teléfono. Me quedé sin habla, agarrándome la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? Sin duda, Wanda había acudido a mí en busca de ayuda en su estado de harapos. Abuela. En medio de la confusión, Wanda me habló suavemente. A diferencia de la expresión pálida de antes, su tez había vuelto, y ella continuó. Creo que su teléfono sigue encendido. Sé dónde está, abuela. Vamos juntas a casa de mamá, dijo. No entendía lo que decía. Wanda empezó a explicarme todo lo que había pasado, desde que Pedro y Beatriz se volvieron a casar hasta lo que había sucedido esta vez. Al principio, Beatriz solo había sido amable con Wanda. Cuando Pedro se puso más ocupado con el trabajo, su verdadera naturaleza empezó a mostrarse. Sorprendentemente, Beatriz empezó a cometer infidelidades, aprovechando los momentos en que Pedro no estaba. Desesperada por arreglarse y salir, incluso dejó de hacer la comida para Wanda. Un día, cuando Wanda volvía del colegio, se encontró a Beatriz paseando del brazo con un joven. Al parecer, fue testigo de una aventura. Después de ser vista en el acto de engaño, abusó de Wanda en casa. Luego obligó a Wanda a prometerle que no revelaría nada y la amenazó diciéndole que, si se lo contaba a alguien, sufriría graves consecuencias. Después, sin ninguna reserva, Beatriz empezó a quedarse a dormir en casa del hombre cada vez que Pedro estaba de viaje de negocios. A veces incluso llevaba a su amante a casa. En los peores momentos, incluso hoy, cuando Pedro estaba de viaje de negocios, ella no había regresado después de pasar la noche en casa del hombre. Wanda, que volvía de la escuela, debería haber abierto ella misma la puerta como de costumbre, pero al parecer se dio cuenta de que había perdido las llaves en la espesa nevada. Buscando desesperadamente las llaves, sus gastados zapatos se atascaron en el hielo helado y le resultó imposible quitárselos. De mala gana, se descalzó, se rasgó la ropa para envolverse los pies y acudió a mí en busca de ayuda. Esta era la verdad que había detrás de que Wanda acudiera a mí en tan mal estado. Los pies de Wanda, peligrosamente descoloridos de púrpura, recuperaron la sensibilidad gracias al masaje con agua caliente y al tratamiento de las heridas. Al oír tan terrible verdad, me sentí mareado. Algo así había sucedido sin que yo lo supiera. Tenía miedo de mi madre, pero no podía perdonarle que traicionara a papá. Así que instalé en secreto un GPS en el smartphone de mamá. Así es como sé su ubicación. Abuela, vamos a castigar a mi mamá, dijo Wanda. Entiendo. Deja el resto a la abuela. Lo has hecho bien tú sola, dije, con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a mi nieta. Italia es fuerte, pero sigue siendo una niña. Someter a una niña tan mona a semejante crueldad no se lo perdonaré en absoluto. De alguna manera, la ventisca había amainado. Inmediatamente llamé a Pedro, que estaba de viaje de negocios. Se sorprendió porque era una llamada a medianoche. Después de explicarle la situación, se quedó estupefacto y accedió a volver inmediatamente. También llamé a los padres de Beatriz. Parecían tan sorprendidos como Pedro, pero comprendieron la gravedad de la situación y dijeron que vendrían inmediatamente. Acomodé a Wanda en una manta caliente y esperé a todos juntos. Unas horas más tarde, los padres de Beatriz llegaron los primeros. Nada más vernos, la pareja se disculpó repetidamente. Parecía que se habían tomado en serio la gravedad de que Wanda estuviera en peligro. Poco después, Pedro regresó sano y salvo. Al ver que Wanda dormía plácidamente, se desplomó de rodillas, aliviado, derramando lágrimas. Cuando el exterior se iluminó y Wanda, tras haber descansado bien, se despertó, nos dirigimos a casa de Beatriz utilizando el GPS que Wanda había preparado. El GPS indicaba un apartamento situado lejos de donde vivía la familia de mi hijo. Afortunadamente, apenas había residentes y conseguimos identificar la habitación donde se encontraban Beatriz y su amante. Con determinación, llamé al timbre. ¿Sí? Beatriz, que respondió con voz tonta, abrió la puerta. ¿Qué pasa?, dijo sorprendida al vernos a todos. Intentó cerrar la puerta a toda prisa, con los ojos parpadeantes, pero yo intervine rápidamente. No huyas,
Vale, hablemos, dije mientras conseguía sonreír ampliamente, aunque soporté un intenso dolor cuando la puerta se cerró sobre mí. Vamos, salid, dijo Beatriz, tratando de empujarnos fuera. Beatriz, ¿qué pasa? Abre esto. Sí, habla, exigió Pedro. Tras una acalorada discusión, abrió la puerta de mala gana. Un joven con un cigarrillo en la boca salió del interior. Oye, voy a llamar a la policía por allanamiento, dijo. Bien, pero tu aventura también saldrá a la luz, y tú, Beatriz, estabas abusando de mi preciosa nieta. Llamemos a la policía y revelémoslo todo. No es asunto mío, dijo con desdén, arrojándole las pertenencias de Beatriz. ¿Qué haces? No me metas en líos. Lo nuestro se acabó. Coge eso y lárgate. No vuelvas nunca más. Con esas palabras, Beatriz se quedó sola y la puerta se cerró. Se sentó, mirando la puerta aturdida. Aunque era irritante ver a la pareja infiel escapar rápidamente y actuar con indiferencia, ahora la prioridad era enfrentarse a Beatriz, meterla en el coche y trasladarnos a otro lugar. Volvimos a enfrentarnos a Beatriz. Renunciara o no, empezó a explicarse entre lágrimas. A ella, que le encantaba jugar con hombres, no podía parar ni siquiera después de casarse. Siguió gastándose el dinero que ganaba Pedro. Al parecer, todo el dinero que me pedía con diversas excusas era para cubrir los gastos en que incurría. Pedro, por supuesto, furioso, declaró el divorcio sin exigir pensión alimenticia. No, por favor, perdóname. Te prometo que no volveré a engañarte. Pedro la miró, llorando y suplicando con desdén. Los padres de Beatriz, con caras avergonzadas, se disculparon varias veces. De verdad, lo siento, no sé cómo disculparme. Esta hija tonta no solo traiciona a Pedro, sino que expone a Wanda al peligro de los malos tratos. Por favor, entréguela a la policía o a cualquiera que la castigue. Aceptamos sinceramente las consecuencias y repararemos el daño. Mientras miraban a la llorosa Beatriz, inclinaron profundamente la cabeza, sintiéndose incómodos. Miré a Wanda, viendo a su nieta con un carácter fuerte. Ella nos miró directamente. No me importa la policía ni nada. No me molesta. Al oír esas palabras, Beatriz levantó la cabeza con una sonrisa llena de gratitud. Gracias, Wanda. ¿Me perdonas, verdad? Cambiaré mi forma de ser. Vivamos felices juntas, ¿eh? ¿Eres tonta? Eso no sucederá. Prométeme que no volverás a aparecer delante de nosotros. Si lo prometes, no hace falta que llames a la policía porque no quiero pensar en ti en absoluto a partir de ahora. Wanda miró a su madrastra con una mirada y un tono fríos. La expresión esperanzada del rostro de Beatriz se transformó en desesperación en un instante. Y después no volvió a poner excusas. Poco después de finalizar el divorcio de Pedro y Beatriz, Pedro no tenía intención de exigir una pensión alimenticia, pero los padres de Beatriz entregaron una suma como compensación, con la esperanza de que sirviera de ahorro para Wanda. Pedro, que volvió con Wanda para presentarse, me expresó su remordimiento y sus disculpas. A pesar de ser padre, no se había dado cuenta del peligro que corría su hija. A partir de ahora, quería reflexionar y dar prioridad a Wanda. Papá, sabes que no quería casarme con nadie que no fuera mi madre, que falleció. Pero como te quiero, te apoyaré si encuentras a alguien que te guste. Sin embargo, elige a alguien que no te entristezca. ¿Me lo prometes?, dijo Wanda. Sí, entendido. Mirando al hijo y a la nieta sonrientes, me sentí realmente aliviado. Pedro y Wanda habían luchado juntos durante mucho tiempo. Les deseaba sinceramente que fueran felices.